La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Bienvenidos a La voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Soy Luis García Castro y hoy quiero explorar contigo uno de los capítulos y una de las etapas más importantes que definieron la historia del Mediterráneo. Las guerras púnicas representan uno de los episodios más fascinantes de la historia antigua, en las que Roma y Cartago se enfrentaron en un choque que definiría el destino del Mediterráneo y sentaría las bases para el surgimiento del Imperio Romano. Para entender este conflicto, es esencial situarse en el contexto de ambas potencias a finales del siglo III a.C. Roma, tras siglos de conflictos internos y guerras contra pueblos vecinos, había consolidado su control sobre la península itálica gracias a una política expansiva, motivada tanto por intereses defensivos como económicos. Dicha política la había convertido en una fuerza terrestre dominante. Por otro lado está Cartago, fundada por colonos fenicios en el norte de África, que era una potencia marítima y comercial cuya riqueza provenía de su control sobre rutas marítimas, colonias en el Mediterráneo occidental y una formidable flota. El choque entre estas dos potencias era inevitable. La primera guerra púnica surgió del conflicto por el control de Sicilia, una isla estratégica tanto militar como económicamente. Cartago, inicialmente superior en el mar, enfrentó a una Roma decidida a adaptarse y desarrollar una armada propia. Tras años de lucha y grandes pérdidas humanas y materiales para ambos bandos, Roma emergió victoriosa, forzando a Cartago a pagar una indemnización y ceder Sicilia. La derrota dejó a Cartago debilitada, pero no derrotada. En respuesta, la familia Barca, una de las familias más poderosas de Cartago, liderada por Amílcar, emprendió una expansión hacia Hispania, donde Cartago encontró nuevas riquezas en forma de minas de plata y recursos para financiar futuros conflictos y poder recuperarse. Amílcar y más tarde su yerno Asdrúbal establecieron una sólida presencia en la región, sentando las bases para la carrera militar de Aníbal Barca, hijo de Amílcar. Aníbal heredó de su padre no solo el odio hacia Roma, sino también una visión estratégica ambiciosa. En el 218 a.C., cuando Roma comenzó a interferir en Hispania al aliarse con Sagunto, una ciudad independiente bajo la influencia cartaginesa, Aníbal interpretó esto como una provocación. Tras sitiar y destruir Sagunto, Roma declaró la guerra a Cartago, marcando el inicio de la Segunda Guerra Púnica. Aníbal ejecutó entonces una de las campañas más audaces de la historia militar. Decidido a llevar la guerra al corazón de Italia, cruzó los Pirineos y los Alpes, con un ejército que incluía nada más y nada menos que miles de soldados y elefantes de guerra. Este cruce, realizado en condiciones extremas, fue una hazaña de liderazgo y logística que costó gran parte de su ejército, pero le permitió entrar en Italia con suficiente fuerza para enfrentar a Roma. Una vez en Italia, Aníbal demostró ser un estratega excepcional. En batallas como el lago Trasimeno y Canas, utilizó tácticas de engaño y envolvimiento para infligir derrotas aplastantes a los romanos, quienes perdieron decenas de miles de soldados. Estas victorias le aseguraron aliados entre algunos pueblos itálicos que estaban descontentos con el dominio romano, pero Roma, en lugar de rendirse, adoptó una estrategia de desgaste bajo el liderazgo de Fabio Máximo. Actualmente conocido como el Escudo de Roma, Fabio Máximo y sus tropas se dedicaban a acosar a los cartagineses en pequeñas emboscadas, desgastando la fuerza y moral de las tropas de Aníbal. Esta política evitó enfrentamientos directos con Aníbal, mientras Roma trabajaba para cortar sus líneas de suministro y mantener a sus aliados leales. En este contexto de desesperación romana, y con el ejército de Cartago a las puertas de la gran ciudad, emergió la figura de Publio Cornelio Escipión. Su padre y su tío, Publio y Cneo Escipión, habían sido enviados a Hispania por el Senado de Roma para luchar contra las fuerzas cartaginesas, pero ambos murieron cerca del Ebro en el 200 a.C. Roma recurrió entonces a Escipión hijo, quien asumió el mando en esta región siendo un joven y sin haber alcanzado el consulado anteriormente, un hecho completamente excepcional para la época. Su liderazgo en Hispania fue decisivo. En el 209 a.C. capturó Cartago Nova, el principal bastión cartaginés en la península, asegurando recursos estratégicos y debilitando el control cartaginés. Además, logró alianzas con tribus locales, consolidando su posición y estableciendo la reputación de Roma en la región. La culminación de la carrera militar de Escipión llegó en el 202 a.C., cuando trasladó la guerra a África. Esto hizo que Cartago se viese obligado a llamar a Aníbal de regreso, quien tuvo que dejar la península itálica. En la batalla de Zama, Escipión se enfrentó al legendario general cartaginés en un combate decisivo. Aunque Aníbal utilizó sus habituales tácticas ingeniosas, la superioridad de la caballería romana y númida, junto con la habilidad estratégica de Escipión, aseguró la victoria romana. Este triunfo puso fin a la Segunda Guerra Púnica y marcó el ocaso del poderío cartaginés. El desenlace de la guerra tuvo consecuencias profundas para Roma y Cartago. Cartago fue obligada a desmantelar su ejército y pagar una indemnización masiva y renunciar a sus territorios fuera de África, quedando relegada a una potencia secundaria.
Aunque logró recuperarse económicamente en las décadas siguientes, su prosperidad despertó nuevamente el recelo romano, lo que llevó a la Tercera Guerra Púnica, en la que Roma destruyó completamente la ciudad, marcando el fin del antiguo rival. Seguro que a muchos les suena la famosa frase «Cartago delenda est». Para Roma, el fin de la Segunda Guerra Púnica representó el inicio de una nueva era. Ya no era solo una potencia italiana, sino la fuerza hegemónica en el Mediterráneo occidental. La República adoptó una política expansionista, extendiendo su dominio a Grecia, Asia Menor y el norte de África, mientras se enfrentaba a los desafíos internos derivados de su transformación en un imperio. El conflicto entre Escipión y Aníbal, aunque específico en su tiempo, simbolizó el enfrentamiento entre dos visiones del poder y la ambición que moldearon la historia antigua y dejaron una huella imborrable en el desarrollo de la civilización mediterránea. Tras el fin de la Segunda Guerra Púnica, Aníbal y Publio Cornelio Escipión, ahora sí, Publio Cornelio Escipión, el africano, tomaron caminos diferentes, pero ambos continuaron marcados por las consecuencias de su tiempo. Aníbal permaneció en Cartago, donde fue elegido sufete y trabajó para reformar la administración y las finanzas del Estado, muy debilitadas por las indemnizaciones impuestas por Roma. Sin embargo, sus reformas generaron una oposición interna, y esto, junto con la presión romana, lo forzó a exiliarse. Durante su exilio, Aníbal buscó refugio en diversas cortes del Mediterráneo oriental, incluyendo la del rey Antíoco III de Siria, a quien asesoró durante su conflicto contra Roma. Tras la derrota de Antíoco en la batalla de Magnesia, Aníbal huyó nuevamente, estableciéndose finalmente en Bitinia, donde, perseguido por agentes romanos, se suicidó alrededor del 183 a.C., tomando veneno para evitar su captura. Esto parece un final muy legendario, y todavía se sigue investigando y no hay consenso sobre este final entre los historiadores. Por su parte, Publio Cornelio Escipión el africano, tras su victoria en Zama, fue aclamado como uno de los mayores héroes de la República Romana. Sin embargo, en sus últimos años enfrentó acusaciones de corrupción relacionadas con su gestión en Oriente. Aunque nunca fue condenado, estas pretensiones políticas lo llevaron a retirarse de la vida pública en su villa de Liternum, en Campania, donde murió también en el año 183 a.C. Su hermano, Lucio Cornelio Escipión, más tarde llamado Lucio Cornelio Escipión el Asiático, tuvo un destino similar al enfrentar juicios por sus acciones durante las campañas orientales. El destino de Aníbal y Escipión refleja no solo el impacto de la guerra, sino también las tensiones políticas de sus respectivas sociedades. Ambos dejaron un legado duradero como símbolos de la rivalidad entre Cartago y Roma, y sus acciones continuaron moldeando el mundo mediterráneo mucho después de su muerte. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por las vidas de dos de los mayores líderes de la historia. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo, y seguir con nosotros para descubrir los rincones más fascinantes de la historia. Hasta la próxima, y recuerda, la historia es la mejor maestra que tenemos, y siempre tiene algo que enseñarnos. La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus.